significa constancia, significa fuerza, su calidad humana. Está demostrando los valores que esa persona maneja. Se dice también que una persona infiel es aquella persona que ya no sigue en limpieza en el espíritu, pero lamentablemente hay personas que solo en eso se quedan y no se esfuerzan por desarrollar una hermosura interior, que es lo que hace que se puedan llevar bien con las demás. Filipenses en su capítulo número 4, versículo 1. Cuando lo tenga puede decir un amén fuerte. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, así que, hermanos míos y deseados, dice, gozo y corona mía, están así firmes en el Señor, amados. ¿Por qué no leemos una vez más? Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, están así firmes en el Señor, amados. Voy a compartir con ustedes este mensaje que le he titulado El poder de la permanencia en los caminos de Dios. Díganle a la par, el poder de la permanencia en los caminos de Dios. Voltéese a alguien que está atrás o al lado, dígale, el poder de la permanencia en los caminos de Dios. El poder de la permanencia, amén. Muy bien, ahora bien, vamos a comenzar definiendo lo que significa la palabra permanencia. Se dice que la palabra permanencia significa firmeza, significa constancia, significa fuerza moral de quien no se deja dominar ni abatir por nada. Eso es la permanencia. Dígale a la par, permanencia es firmeza. Dígale, amén. Permanencia es firmeza, permanencia es la fuerza moral de quien no se deja dominar ni abatir por nada. Eso es permanencia. Muy bien. Hace 8 días estuve compartiendo uno de los elementos que nos van a hacer estar permanentes en los caminos de Dios. Y se refiere a no permitir que los errores de personas infieles nos afecten a nosotros. Dígale a la par, nunca vayas a permitir que los errores de las personas infieles te vayan a afectar a ti. Amén. La palabra del Señor nos enseña que para poder tener éxito en nuestra vida espiritual y en todas nuestras áreas de vida, necesitamos un elemento, y es el elemento de tener siempre puesta nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Así que dígale a la par, ganas más poniendo tu mirada en Cristo que poniéndola en la gente. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17 al 18. Vayamos todos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17 al 18. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos creen la palabra de Dios? Digan amén. Muy bien, miren lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17 al 18. La palabra de Dios dice así: así que vosotros, dice, oh amados, oiga, sabiéndolo de antemano, guardaos, dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Muy bien. Entonces les decía a manera de introducción que hace 8 días estuve compartiendo
cómo es de importante que no permitamos que los errores de las personas infieles nos perjudiquen a nosotros. Ahora bien, recordemos lo que significa la palabra infiel. Se dice que una persona infiel es una persona que ha quebrantado las leyes de la lealtad. ¿Y qué es la lealtad? Se dice que la lealtad es el amor y la gratitud que se le debe de tener a una persona. Eso es lealtad, es el amor y la gratitud que le debemos de tener a una persona, lo cual nos impide poderle traicionar. Eso es la lealtad. Entonces una persona infiel es la persona que ha quebrantado las leyes de la lealtad. En pocas palabras, cuando una persona es infiel, está demostrando la calidad de persona que es. Cuando una persona es fiel, está demostrando su calidad humana, está demostrando los valores que esa persona maneja. Se dice también que una persona infiel es aquella persona que ya no sigue en algo que ha comenzado. Esa es una persona infiel. Así que cuando nosotros comenzamos a hacer algo, comenzamos a estudiar, comenzamos algún negocio, comenzamos en algún trabajo y ya no lo seguimos, muchas veces es porque se tienen problemas de carácter, porque la infidelidad es un problema de carácter. Entonces, cuando una persona comienza a buscar a Dios, la Biblia dice que es muy importante que esa persona continúe buscando a Dios, es decir, desarrolle una permanencia en los caminos de Dios, porque si la persona se extravía y ya no sigue fielmente en las cosas de Dios, entonces la persona está impidiendo que Dios se glorifique en su vida. Dígale a la par, Dios bendice a la gente fiel. Amén. Así que en esta oportunidad vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo cómo es que las personas fieles que estuvieron con el apóstol Pablo en su ministerio tuvieron características muy peculiares. Y vamos a ver quiénes fueron ellos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para ello vamos a ir al libro de Romanos, amén. El libro de Romanos en su capítulo número 16. Vamos a ver lo que dice la bendita palabra de Dios, amén. Alaban al Señor con sus manos levantadas, dicen gloria a Dios. Muy bien, vayamos a Romanos en su capítulo número 16. La palabra de Dios dice así. En su versículo 1 en adelante, Romanos 16 del 1 en adelante, escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice, el apóstol Pablo está dando a conocer una lista de personas fieles que estuvieron en el ministerio de él, sirviéndole para que la visión que Dios le había dado se cumpliera. Y dice así Romanos 16, 1 en adelante, dice, os recomiendo, dice, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Miren cómo la recomienda el apóstol Pablo, porque ella fue una mujer fiel a Dios y fiel al ministerio que presidía el apóstol Pablo. Pero más adelante dice el 3, saludad a Priscila y Aquila. Priscila era una pastora y Aquila era su esposo. Y dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Oiga lo que dice el versículo 4, que expusieron su vida por mí, dice Pablo, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. El versículo 5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. Ahora dice, saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Muy bien, vamos a dejar ahí la lectura de la palabra del Señor, amén. Muy bien, entonces aquí la palabra del Señor nos muestra una lista de personas que estuvieron fieles a Cristo y fieles en el ministerio del apóstol Pablo. Y cuando vemos las características de ellos, nos vamos a dar cuenta con la ayuda del Señor por qué tuvieron éxito en su vida cristiana, por qué tuvieron éxito en el servicio que le dieron a Dios, por qué tuvieron éxito cuando estuvieron sirviendo al Señor en el ministerio del apóstol
Pablo. Y vamos a ver en primer lugar a Epéneto. Dígale a la par, Epéneto, dígale. Muy bien. Bueno, vamos a ver lo que significa el nombre Epéneto. Oiga, muy bien. Se dice que el nombre Epéneto, recuerde que en la palabra de Dios los nombres tienen un significado muy importante. A las personas en tiempos bíblicos, cuando se les colocaba nombre, pues no se les colocaba nombre solo porque así se llamaba el papá, porque así se llamaba el abuelito o la abuelita, sino que se les daba nombre porque el nombre tiene un poder de marcar a una persona. Y el nombre Epéneto significa digno de admiración. Dígale a la par, Epéneto significa digno de admiración. Háblele pues, dígale, significa digno de admiración. Muy bien. Ahora bien, la palabra de Dios nos muestra entonces que el apóstol Pablo elogia a Epéneto y dice: Epéneto es el primer fruto de Acaya, dando a entender que algo tenía Epéneto, algo tenía que hizo que pudiera permanecer fiel todos los días de su vida a Cristo. Algo hizo que Epéneto tuviera éxito en el ministerio del apóstol Pablo. Algo hizo que Epéneto no se viniera para abajo. Y es interesante que lo que podemos ver aquí a la luz de la palabra de Dios era que era un hombre digno de admiración. Es decir, que este hombre tenía una característica muy importante, y es que era de buen testimonio. Dígale a la par, era de buen testimonio. Cuando una persona comienza a buscar a Dios, cuando una persona comienza a servir a Dios en una iglesia, es muy importante que la persona empiece a dejar que el Espíritu Santo y la palabra de Él puedan transformar su manera de vivir. Sí, porque recuerden ustedes que ninguna persona va a admirar a otra si esa persona tiene una mala conducta, pero una mala conducta bastante corroborada. Porque ustedes saben que muchas veces las personas hablan mal de otras, pero hablan mal porque les tienen envidia. Hablan mal porque guardan algo dentro de su corazón hacia alguna persona. Pero cuando nosotros hablamos de una persona que quiere permanecer firme en los caminos de Dios, que quiere permanecer firme en su iglesia, es muy importante que la persona permita que la palabra de Dios le afecte positivamente y pueda transformar su conducta, ya que muchas veces las personas se vienen abajo de su fe cristiana porque no cuidan su manera de vivir, no cuidan su conducta. Entonces el nombre Epéneto significa digno de admiración. Ahora, muchas veces las personas se equivocan y piensan de que la admiración de las personas va a venir por cuestiones de dinero o por cuestiones de poder, pero lamentablemente no es así. Sabemos que personas muy acaudaladas económicamente, en primer lugar, perdieron el respeto, la admiración de sus propias esposas, de sus propios hijos. ¿Por qué razón? Por la conducta reprochable que tenían. Aunque tenían grandes cantidades de dinero, pero su mala conducta hizo que quizás su esposa le perdiera la admiración que le tenía, o que sus hijos le perdieran la admiración. Así que la admiración que una persona pueda sentir por ti no tiene nada que ver con cuestiones de dinero, con cuestiones de poder, sino que la admiración auténtica se le tiene a una persona cuando su conducta es una buena conducta. Díganle a la par la importancia de la buena conducta. Por eso los padres de familia tienen que esforzarse por cuidar esa imagen que tienen, ese testimonio que tienen delante de sus hijos, y no hacer cosas que a sus hijos les perjudique, porque los hijos, cuando pierden el respeto o la admiración por sus padres, lamentablemente ahí sí se dio una gran pérdida. Entonces el nombre Epéneto significa digno de admiración. O sea que este hombre llamado Epéneto se esforzó para que su vida, su manera de vivir fuera
fuera agradable delante de los ojos de Dios y viniera a ser de bendición y de ejemplo para la congregación donde él asistía. Yo te quiero decir algo: si tú te esfuerzas por tener una vida que a Dios le agrade, tarde o temprano Dios te va a usar como un instrumento en sus manos y va a permitir que las personas te admiren, pero te admiren porque tú eres digno de admiración. Se admira a una persona que ha sido fiel en los caminos de Dios. Se admira a una persona que ha sido fiel en su iglesia. Se admira a una persona que ha sido fiel a su cónyuge. Se admira a una persona que ha sido fiel en su profesión, que ha llevado a cabo bien su profesión, que no ha utilizado su profesión para beneficio personal o para negocios ilícitos, sino que ha usado su profesión para la gloria de Dios y para bendición de otras personas. Se llega a admirar al empleado honrado, se llega a admirar a la empleada honrada, se llega a admirar a la gente honrada. Dígale a la par: debes de ser un epéneto, dígale amén. Porque si no, entonces te puedes venir para abajo en tu vida cristiana. Así que a los epénetos, amén, ellos son los que van a tener la dicha de mantenerse fieles en los caminos de Dios. Por eso tan importante es que cuidemos nuestra manera de vivir. Después de todo, si tú cuidas tu manera de vivir, el beneficiado vas a ser tú, la beneficiada vas a ser tú, porque no hay cosa más desagradable que tener remordimientos en el corazón, remordimientos, pesares del por qué no me porté bien, por qué hice esto, por qué no hice aquello. Si tan sencillo que es practicar la palabra de Dios, tan sencillo es poner en práctica los principios de la palabra de Dios. Entonces Epéneto fue un cristiano digno de admiración porque se mantuvo fiel a Dios y se mantuvo fiel al apóstol Pablo, que era su cobertura espiritual. En segundo lugar, vamos a ver que la Biblia habla de un segundo personaje y habla de Epafras. Dígale a la par: Epafras, dígale amén. Muy bien, está Epéneto, que significa digno de admiración. La gente fiel es la persona que se va a esforzar por tener una manera de vivir que a Dios le agrade. Número 2 está Epafras. Escuche esto, lo que significa Epafras. Se dice que Epafras significa hermoso, significa agradable. Díganle a la par: agradable, dígale amén. Muy bien, fíjense ustedes que hay personas que fracasan en su relación con las demás personas de su iglesia. ¿Y saben por qué fracasan? Porque son personas que les falta ser agradables. Son personas demasiado desagradables. El nombre Epafras significa agradable, significa hermoso. Ahora yo te quiero decir que quizás no se tenga una hermosura física, pero que siquiera que se tenga una hermosura interior. Porque imagínate, hermano, no solo ni hermosura física y tampoco hermosura interior, hermano, eso sí es cosa seria. Dígale a la par: tan siquiera la hermosura interior, dígale amén. La hermosura interior, cuán importante es la hermosura interior. Fíjense ustedes que cuando nosotros venimos a Cristo, pues el Señor nos lava con su sangre preciosa. Dice la Biblia que cuando una persona se arrepiente de sus pecados, el Señor le lava con su sangre preciosa. Esa es una limpieza en el espíritu. Pero lamentablemente hay personas que solo en eso se quedan y no se esfuerzan por desarrollar una hermosura interior, que es lo que hace que se puedan llevar bien con las demás personas. Es decir, el nombre Epafras hace alusión a una persona muy agradable, a una persona simpática, ¿sí? Hay gente que no es simpática, es apática, ¿sí? ¿Quién es una persona apática? Es aquella persona que cae mal. No sé si ustedes han conocido a alguien que cae mal. Definitivamente cae mal, es muy desagradable, tiene como que una apariencia de amargura, como una apariencia tan chocante, ¿verdad? Es porque le falta ser Epafras. Y por eso hay gente que fracasa, fíjense ustedes,
en su servicio a Dios porque no tiene esa habilidad para llevarse bien con las demás personas. ¿Saben ustedes que este hombre tan reconocido en la industria petrolera, Rockefeller, él dijo que él le pagaba más a un empleado que tuviera la habilidad para llevarse bien con los demás empleados? Le pagaría más a él que a aquella persona que, aunque es muy hábil para hacer su trabajo, pero no tiene la capacidad de relacionarse con las demás personas. ¿Saben ustedes que hay personas que abandonan su trabajo? ¿Por qué? Porque tienen problemas con los demás compañeros. Hay personas que ya no siguen en la universidad, ya no siguen estudiando en el establecimiento educativo de diversificado o de básico. ¿Por qué? Porque no se pueden llevar bien con las demás personas. Entonces, recuerde que el evangelio de Jesucristo no solo debe de transformarnos en nuestra área espiritual, nos debe de transformar en nuestra área emocional. ¿Saben ustedes que los cristianos de la primera iglesia, de la iglesia primitiva del primer siglo, eran cristianos llenos del Espíritu Santo? Pero definitivamente eso lo demostraban porque eran personas llenas de amor para las demás personas. Veamos lo que dice el libro de Gálatas en su capítulo número 5. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Dicen amén. Miren lo que dice Gálatas 5. Hay personas que dicen: sí, yo fui lavado con la sangre de Cristo Jesús, mi nombre ya está escrito en el libro de la Biblia, de la vida. Pero las personas son tan desagradables, las personas son tan apáticas, no tienen buena relación con las demás personas, y si comienzan como la uña y la carne, después terminan de enemigos, hermano. Entonces, tan feo eso. Miren lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo número 16 en adelante. Miren lo que dice. Dice el apóstol Pablo, dice así, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no